alguno de los clientes que tienen depositado metal en su taller le dicen, oye, por favor, devuélvenos nuestro metal y te pagamos la indemnización. Con buenas palabras primero y con amenazas veladas después, consigue que, digamos, retiren esa solicitud los depositantes. Transcurre un poco de tiempo y al final se verán, hay 2 depositantes que no encontrarán, no se les devolverá su metal. No necesariamente los 2 últimos, sino de los últimos que han depositado, los que menos se espabilen para recuperarlo. Además, sorprendentemente, el local de banquetes de lujo, aquel que había cobrado nueva vida, sorprendentemente cerrará, dejará al personal en la calle y facturas por pagar. El desempleo crecerá en el pueblo a niveles antes nunca vistos porque otros negocios se vendrán abajo arrastrados. Dados los procesos, podemos ver cuáles son los efectos. Por un lado, entre los concretos depositantes, mi propuesta es que los depositantes se ven dañados porque ven aumentado significativamente el riesgo de perder su metal. Esto se ve muy claro con los primeros 2 de los que han cogido su metal. Pero en realidad el riesgo se diluye entre todos los que hay en ese momento implicados. Al principio serán 2/4, pero el riesgo se distribuye y se extiende. Como la pauta nueva que entra a funcionar, mediante ella el orfebre consigue distribuir ese riesgo correcto entre todos los clientes del orfebre, que suponiendo que sea un centenar pasará a ser 2 centésimas partes. Pero también hay efectos fuera del orfebre. Esos nuevos medios, esas nuevas, o los 2 kilogramos que utiliza el orfebre, o las promesas extranumerarias que pudiera emitir más allá del metal que realmente se ha depositado, impacta en el proceso de mercado. Y impacta de 2 maneras. Por un lado, aumenta el precio de mercado que pagarán todos los que consiguen intercambiar. Y por otro lado, algún demandante queda excluido. Estos daños no son compensados en el caso de que el orfebre luego volviera a recomprar esos 2 kilogramos o las promesas, que es lo que dice la gente que tiene la visión agregada. O sea, por esos efectos que vendrán más tarde en el tiempo afectan a otras personas. Las primeras personas seguirán siendo dañadas. Entonces, mi propuesta, mi conclusión, es que la institución de la reserva fraccionaria, mi conclusión es que todo ello nos revela, también por los efectos, que esta nueva manera de trabajar no respeta a cada persona sus propiedades y su autonomía, que es la condición que se exige en el libre mercado. E igualmente, otra conclusión que es que debido a la extrema dependencia de los nuevos entrantes, la persona que está trabajando con reserva fraccionaria se ve obligado a practicar coacción a poco que le cambian las personas que les están entrando. Y las aplicará, y con esto ya acabo, de 2 maneras. Por un lado, necesariamente, como sea, tiene que evitar que nuevos entrantes entren a competir con él, aunque sea de la manera tradicional. Y la segunda forma es que necesariamente necesita nuevos entrantes y entonces, como sea, tendrá que aplicar coacción para, con los bienes de estos nuevos entrantes, pagar las anteriores promesas incumplidas. Y es que estamos ante la típica escalada coactiva que se da ante la intervención en el mercado, y esta escalada coactiva, esta institución coactiva, no es desde la reacción del orfebre, cuando a partir de revelarse los efectos se da cuenta y tiene que aplicar coacción, sino es desde el inicio. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Joaquín Pérez Cano. Voy a hablarles sobre los bancos de emisión y el surgimiento del Banco de España. Bueno, empezamos.
aquí está el artífice, la madre de todos los males. Este señor, como se dice ahora, con él empezó todo. Este señor es Francisco de Cabarrús, un francés, nacido en Bayona, se fue a Valencia, se casó con una chica que era la hija de su jefe, luego se vino a Madrid, entabló relaciones con el señor Floridablanca, que era primer ministro, y Floridablanca tenía un problema, decía, bueno, a mí me hace falta dinero para pagar las guerras en ese momento era con Francia, y dice, bueno, eso está arreglado, vamos a hacer los vales reales. Y coge este señor y se inventa los vales reales. 2.000 millones de vales reales imprimió al 4%. Este señor también es más conocido como el YOLO español y, bueno, emitió este informe, aquí lo tienen, al señor Floridablanca, y en ese momento ya se pensaba organizar un banco nacional, pero este informe ya fue la panacea. Este señor realmente no había estudios, no había estudiado en ningún sitio, era autodidacta, pero se dedicaba a realizar informes para el gobierno y realizó al señor Floridablanca le gustó y dice, bueno, pues ya está, solucionado. Tenemos 2.200 millones de vales reales circulando al 4%, pues ¿ahora qué hacemos? Pues no, pues vamos a hacer un banco y crean el Banco de San Carlos. El Banco de San Carlos se creó para... El principal motivo era eliminar, o sea, redimir los vales, el papel moneda, por oro o plata, que es la moneda de verdad. Y entre otras cosas, porque también el señor tuvo la feliz idea de que el banco suministraría los uniformes para el ejército y para la marina, cobrando, eso sí, un 10%. Evidentemente, el banco se dedicó a inflar los presupuestos y a cobrar ese 10% que le tocaba al banco. ¿Qué pasó luego con ese importe? Pues que el Estado no le pagaba. Y al final el Banco de San Carlos, como ya no era negocio, porque no cobraba, pues dijo, no, esto que lo haga otro. Y el señor Cabarrús continuó siendo director nato del Banco de San Carlos hasta el 1790, fecha en que empezaron a denunciarlo porque el señor había cogido y había inflado las acciones, con información privilegiada, había inflado las acciones casi un 30%, pero justamente él el día antes se había dedicado a comprarlas, claro. Y al final lo denunciaron, tuvo un proceso de 5 años en los que se le metió en la cárcel. Estuvo en la cárcel durante 5 años y luego el señor Godoy lo sacó de la cárcel y como premio le dio la concesión de la extracción de plata de las Indias para compensarlo por los 5 años que había estado en prisión. También lo nombró embajador en Francia y fue nombrado embajador en Francia, pero en Francia se le recusó porque como era nacido en Bayona, los franceses dijeron que no, que este señor era francés, no podía ser embajador. Vuelve a España y vuelve ya como ministro de José Bonaparte, Pepe Botella, más conocido en España por Pepe Botella, y fue ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda y se dedica a realizar préstamos forzosos entre la población. Al final murió en Sevilla, se le enterró en la catedral y posteriormente la población lo desenterró y lo envió a una fosa común, o sea que ahora ya no se sabe exactamente dónde está. Bueno, pasamos, aquí estos son los famosos vales reales, 2.200 millones de vales reales circulaban por el país al 4%. A principios del siglo XIX, que es donde yo estoy haciendo la tesis, todavía circulaban 1.800 millones de vales reales y en el año 1808 sobre el nominal cotizaban con un descuento del 96%, o sea que era papel moneda. Era papel sin ningún valor. Pasamos. En el año 1782, como ya les he comentado, se crea el Banco de San Carlos, que su objetivo principal era el reembolso de los vales reales. Todo esto se hizo hasta el año 1799, que en el año 1799 se ve la imposibilidad de que el banco redima en oro o plata
los billetes y se crean unas cajas de depósitos en cada provincia que se dedicarán a este menester. Pasamos, que vamos rápido. Luego, en el año 1729, el Estado le debía al Banco de San Carlos 300 millones de reales y no le pagaba. Y el banco ni era banco ni era nada, apenas daba crédito a los particulares, solo se dedicaba a financiar el Estado. ¿Y qué es lo que idean? Bueno, pues idean otro banco. Cogen y le dice, bueno, de los 300 millones de reales os vamos a pagar 30. Vale, muy bien, los accionistas ya lo daban todo por pedido, bueno, pues si recogemos 30, pues bueno, son 30. Y con la condición de que con esos 30 creéis otro banco, y crean el otro banco, que es el Banco de San Fernando, y Anchas Castilla, otro banquito. Luego aparece este señor, que es el señor José Salamanca y Mayol, que tiene el barrio por aquí, que le propició la ruina, lo llevó a la ruina. Este señor era un abogado de Málaga, que fue primero alcalde de Monóvar, luego fue juez de Vera, luego se vino como diputado a Madrid por Málaga, también asistía a las tertulias nocturnas que habían en esa época, se hizo socio de un señor que se llama Buchenthal, que era un empresario brasileño, se dedica a invertir en bolsa y se le ha llamado incluso el Montecristo español, porque su principal riqueza provenía de las empresas ferroviarias. En ese momento él creó la empresa Madrid-Aranjuez y Madrid-Alicante, que se la vendió al Estado por 15 millones de pesetas, quedándose en la explotación, claro. Y se dice que era el señor más rico de España en ese momento, y como le hacía falta dinero para financiar sus empresas ferroviarias, pues inventa el Banco de Isabel II y crea el Banco de Isabel II en 1884 con la capacidad de emitir moneda. Pero surge ahí un conflicto, porque el monopolio de emitir billetes lo tenía el Banco de San Fernando, y el Banco de San Fernando le dice, oiga, el monopolio de emitir billetes lo tengo yo, y surge un pleito, este pleito de aquí. El Banco de San Fernando dice, oiga, que aquí el monopolio de emitir billetes lo tengo yo, ¿cómo que el Banco de Isabel II puede emitir billetes? Además, los privilegios solo se podían dar por real cédula, o sea, por ley. Y este banco se creó como sociedad anónima, y el único trámite era llevarlo al Código de Comercio y que se aprobasen. Dice, oiga, usted tiene el privilegio de emitir moneda, ¿cómo que usted emite moneda? Si eso solo se puede dar por ley. Pusieron un pleito, nadie le hizo caso y continuaron emitiendo moneda. Llega el año 47, los dos bancos hay una crisis en toda Europa, los dos bancos no pueden redimir los billetes en oro o plata, y llega el señor Santillán y dice, bueno, yo tengo la solución, cogemos y los fusionamos los dos, así nos evitamos pleitos y nos evitamos historias. Cogen el Banco de Isabel II y lo fusionan con el Banco de San Fernando. A todo esto aparece este señor, que es Manuel Girona y Agrafel, era un empresario catalán que en el año 1842 ya intentó, bueno, él y su familia, intentó crear un banco, pero como estaba bombardeando el señor Espartero, dijo, bueno, que no estamos ahora para bancos, ya el año 44 ya le permitieron crearlo. Crea el Banco de Barcelona, con la posibilidad de emitir billetes en toda Barcelona. Fue también comisario real de la Expo, pagando a la gente que traía invitada de su bolsillo, fue alcalde de Barcelona, fue fundador del Liceo, un personaje, fue director del banco hasta los 88 años de edad, y este señor crea el Banco de Barcelona, aquí está, este es el Banco de Barcelona, que desde el año 1844 hasta el año 1849 se dedica a emitir billetes en Barcelona. La única legislación bancaria que había en esa época era esto, que era el Código de Comercio, son 300 artículos, no había más legislación bancaria. Y se dedica a emitir billetes. Bueno, el señor se pone a emitir billetes y durante 5 años y dice, oiga, a los 5 años le llama al ministro y dice, oiga, pero ¿qué tenemos que emitir billetes solo por el capital nominal o por el capital efectivo? Y dice el ministro, no, por el capital efectivo. Bueno, van ya 5 años emitiendo billetes por el capital nominal. El capital nominal es el capital escriturado, pero solo aportaban el 15% de ese capital. O sea,
habían estado emitiendo billetes por 20 millones de reales cuando solo habían aportado el 15%. Luego también surge el Banco de Cádiz en el año 1846, se crearon 3 bancos, al final se fusionó, empezaron a dar créditos sobre el vino no se podía vender, y en el año 1870 quiebran el banco. Esta es la legislación que existía. Primero solo existía esto, que era el Código de Comercio, 300 artículos, no había más. Luego sale la ley de 1849, que permitía emitir billetes por el nominal. Luego la ley del 1850 permitía emitir billetes por el triple del capital efectivo, y luego la de 1856 también por el triple del capital efectivo. Luego la del 1874 por el quíntuple del capital efectivo, y luego las posteriores ya ni se sabe. Solo existían 3 tipos de sociedades: las sociedades de giro y banca, las sociedades de inversión y las sociedades de emisión. Realmente, bueno, existían 22 bancos, 35 sociedades de crédito y 3 sociedades de giro y banca. Realmente lo más importante eran las sociedades de crédito, que es la que se dedicaban a financiar los ferrocarriles, porque si vemos el sistema, lo que eran realmente bancos, el total de sociedades anónimas era muy pequeñito. Y luego, estos eran los bancos que habían, existían 22 bancos, contando el Banco de España, que emitían billetes por el capital que tenía, independientes cada uno. Bueno, este es un esquema: el Banco de Isabel II se une con el Banco de San Fernando, que era el Banco Español de San Fernando, luego el Banco Español de San Fernando coge y en el año 56 se denomina Banco de España. Aquí estas son las gráficas. Vean ustedes lo que emitía el Banco de España, que el Banco de España emitía mucho más que emitía todos los bancos de emisión. Estos son los pasivos bancarios, los billetes de banco y las cuentas corrientes, y cómo a partir del año 74 cómo aumentan. Esto es el Banco de Barcelona con su capital desembolsado, y esto era el activo total, como a partir del año 60 todavía daban más préstamos sin tener apenas capital desembolsado, y ese era el más prudente. Aquí está el capital desembolsado y el capital nominal, el capital escriturado y el capital realmente efectivo. De los que todavía queda el Banco de Bilbao y el Banco de Santander, que son del año 57. Aquí tenemos capital desembolsado y billetes emitidos. El Banco de Barcelona era el más prudente, porque todavía tenía bastante relación el capital desembolsado, y aquí el metálico en caja y los billetes emitidos. O sea que este era el banco más prudente, porque casi los billetes y la caja que tenían estaba siempre a la par. Pero bueno, aquí está el Banco de Bilbao con los billetes en circulación. Y luego, en el año 74, a partir de la crisis, estas son las sociedades que quedan. El resto de sociedades se van todas a la quiebra y solo quedan 4 en Madrid, 4 en Barcelona, una en Bilbao, una en Santander, en Tarragona, quedan unas 18 o así. Bueno, y acabo, este es el señor Echegaray, que emite el Real Decreto famoso de 19 de marzo de 1874, este es mi preferido, prohíbe la circulación fiduciaria, crea un banco único de emisión, se deben cancelar todos y se declara en liquidación todos los bancos, a cambio, caso sí, de que le preste al Estado 125 millones de reales. Y quiero acabar con la frase de la exposición de motivos del señor Echegaray. Dice: si el ministro que suscribe establece hoy la circulación fiduciaria única en sustitución de la que pudiera llamarse circulación fiduciaria provincial, no es para venir al curso forzoso, que nunca fuera el último de los desastres y la mayor de las calamidades económicas. Y nada, muchas gracias. Eso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Me llamo David Sanz. Antes de comenzar mi exposición, me gustaría disculparme porque a las 12:05 tengo que salir a coger un tren, o sea, no me podré quedar a la discusión. Pero bueno, luego vengo a la Cena de la Libertad y ahí podremos hablar. Vamos a ver, esta es una ponencia titulada ¿Pueden las teorías de Hayek Keynes ser complementarias? Y está elaborada por mí y por Juan Morillo, que no ha podido asistir. Bien, esta pregunta, el título es deliberadamente provocador. Hayek y Keynes, ¿no?, eternos rivales. ¿Pueden sus teorías ser realmente amigas? Bueno, ya sabéis que la idea clave de Keynes es el nivel de gasto determina el nivel de empleo, y en su teoría general él lo que hace es estudiar la demanda. Entonces él llega a un diagnóstico que no hay una demanda, normalmente no va a haber una demanda suficiente, y entre otras investigaciones que realiza, él descubre o cree que ha descubierto que cuando hay desempleo, si se aumenta la demanda agregada, pues se crea empleo y esto no crea ningún problema, ¿no? Entonces, es decir, se crea dinero, se crea demanda,
los empresarios contratan trabajadores y, bueno, pues se crean nuevos bienes y servicios a través del efecto multiplicador. Bien, entonces, la crítica de Hayek es doble, porque Hayek dice, no, Keynes está asumiendo un contexto de abundancia completa de medios y no es la situación normal. Lo que dice Hayek es, bueno, normalmente si se crea demanda, efectivamente los empresarios van a contratar trabajadores desempleados, pero también van a contratar otro tipo de inputs, por ejemplo, trabajo cualificado, energía, bienes de capital, inmuebles, y estos son escasos, con lo cual el precio de estos inputs va a subir, con lo cual algunos empresarios van a sufrir costes que no esperaban y va a producirse un efecto expulsión en el mercado. Asimismo, Hayek decía, si tú contratas trabajadores, de acuerdo, que están desempleados, ¿vale? Los puedes contratar, pero probablemente con sus ingresos no van a ahorrarlos y los ingresos van a llegar más rápido que las mercancías a los mercados finales y vas a crear excesos de demanda en los mercados finales, lo que esto lleva al efecto Ricardo. Con lo cual, para Hayek, normalmente la teoría de Keynes no es cierta porque no tiene en cuenta la escasez de medios ni que hay un ahorro suficiente. Eso sí dice Hayek. Es posible que el mundo de Keynes, el mundo de la teoría general, si hay abundancia de medios, o sea, en una situación donde hay inputs de todo tipo, ¿vale?, para que no pase estas escaseces y tenemos bienes finales ya producidos, entonces, en esa situación de pleno desempleo, en la que hay abundantes reservas de todo tipo de recursos, incluyendo todo tipo de productos intermedios, puede existir en las profundidades de una depresión. Es decir, en una depresión, en las profundidades de esa depresión, puede haber esa situación de abundancia completa, dice. Y entonces aquí, bueno, en esta cita no lo dice, aquí la teoría de Keynes, esta no es una posición normal, ¿no? Dice, aquí la teoría de Keynes sería válida, aquí es verdad que tendríamos que hacer políticas de demanda, porque habría una situación probablemente motivada por la incertidumbre o algún problema que hace que efectivamente si aumentamos el gasto al final los empresarios van a contratar a todo el mundo y va a haber un proceso virtuoso como el que describe Keynes. Pero dice, esta no es una teoría, no es una posición en la que una teoría que reclama una aplicación general puede basarse. Sin embargo, este es el mundo que Keynes trata en su teoría general. Bien, entonces, aquí ya vemos una posible complementariedad. La teoría de Hayek podría ser aplicable a situaciones de desempleo parcial, donde no todos los recursos son ociosos, y la teoría de Keynes podría ser utilizada o válida en una teoría del desempleo total. Y entonces la pregunta del millón, ¿Keynes aceptaría esto? Y la respuesta es posible que sí, y es lo que quiero aquí demostrar. Keynes en el año 37, o sea, un año después de su teoría general, la economía británica estaba en rápida recuperación y el gobierno británico decide hacer, el Partido Conservador, financiar un rearme con cargo al endeudamiento, ¿vale?, para hacer frente a la posible amenaza de la Alemania nazi, ¿no? Estamos en una situación que Keynes mismo dice que hay un 12,5% de desempleo, hay casi 2 millones de desempleados en Inglaterra, y entonces Keynes escribe una serie de artículos, de acuerdo, no recomendando las políticas keynesianas, que son tremendamente interesantes. En concreto, How to Avoid a Slump, Borrowing by Defense, también un papel que escribe en una comisión en la que forma parte. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí Keynes? Nos va a sorprender. Leo las citas, de acuerdo, yo creo que son de mucho interés. Dice Keynes, es fácil incrementar el empleo del 80 al 90% de los recursos nacionales sin darle mucha importancia a cómo encajan las cosas, porque casi todos los aspectos existirá mucho margen con el que jugar. Para aumentar el empleo del 95 al 100% de los recursos nacionales, eso es una tarea totalmente diferente. No se puede hacer sin cuidado y manejo, y el intento de hacerlo podría conducir a inflación, que solo podría evitarse si se produce una recesión. Aunque aquí habla del 95 al 100%, él en su artículo habla del 12,5% de desempleo, ¿no? Bien, entonces, aquí, en esta cita, vemos como él claramente diferencia una situación de pleno desempleo de una situación de desempleo parcial. Bien, dice Keynes, creo que nos acercamos o hemos llegado a un punto en el que no hay mucha ventaja en la aplicación de un estímulo adicional en el centro, es decir, una política de demanda. Mientras los recursos ociosos estaban ampliamente difundidos entre las industrias y localidades, no era muy relevante en qué punto de la estructura se aplicaba el impulso del aumento de la demanda, es decir, situación de pleno desempleo. Sin embargo, por varias razones que no puedo desarrollar aquí, hay una creciente evidencia sobre que la estructura económica es, por desgracia, rígida y que, por ejemplo, el gasto de construcción en los home counties, que bueno, eso es un sitio que en Inglaterra, es menos eficaz que lo que habría que esperar en la disminución del desempleo de las zonas deprimidas. De ello se desprende que las etapas posteriores de la recuperación requieren una técnica totalmente diferente. Para remediar la situación de las zonas deprimidas, medidas ad hoc son necesarias. Bien,
En esta cita, por ejemplo, nos dice: hoy tenemos más necesidad de distribuir correctamente la demanda que de aumentarla. El Tesoro debería economizar en otro lugar para compensar el coste de asistencia especial de las zonas deprimidas, de las zonas con desempleo. O sea, aquí vemos como Keynes, con un 12,5% de desempleo, que es muchísimo, está recomendando reducciones de gasto para desviar dinero a otras zonas. Posibilidad de dirigir la demanda. Keynes, por supuesto, es un señor que sí que cree que el Estado puede hacer muchas cosas. Será de gran... Claro, él decía, para el rearme, pues vamos a mandar la demanda a las zonas con desempleo, ¿no? Dice, será de gran ayuda para todas las órdenes posibles de gasto se realicen en las zonas especiales donde están disponibles recursos excedentes. Es un error suponer que esto es una simple forma de caridad por una parte del país con dificultades. Por el contrario, es de interés general que la demanda ocasionada por las necesidades de rearme sea no inflacionaria, depende de que se dirige hacia los oficios y localidades que tienen exceso de capacidad. Organizar la producción de las zonas especiales es un medio para obtener un rearme sin inflación. Bien, entonces, así las cosas, yo creo que está claro que para Keynes hay una situación de pleno desempleo y una situación de no desempleo. Entonces, muy importante, ¿qué diferencias hay entre estos dos? Para Keynes los recursos ociosos, eso sí, son solamente desempleados, sin embargo, para Hayek los recursos ociosos son desempleo, bienes de capital y bienes de consumo. Eso es una diferencia importante entre ambos. Bien, definición de pleno-desempleo, es posible, que tampoco estos dos economistas trabajaron mucho sobre este tema, pero es posible que el pleno desempleo para Keynes fuera algo así como más del 12,5% de desempleo y para Hayek quizás es un colapso del 25-30% de la actividad económica. ¿Qué política fiscal hay que realizar cuando hay pleno desempleo? Políticas de expansión de demanda, aquí coinciden los dos. En situaciones de política de desempleo normal, o sea, de menos del 12,5%, políticas de distribución de la demanda, porque Keynes piensa que eso se puede hacer, y sin embargo Hayek apuesta por un ajuste descentralizado. Punto crítico en ambos, en uno son las expectativas empresariales y en otro son los precios relativos, o sea que hay muchas diferencias, no digo, pero yo digo que hay una complementariedad. Entonces, conclusiones, y ya para terminar, tanto Hayek como Keynes diferencian entre situaciones de pleno desempleo y de desempleo parcial. Por tanto, existe una complementariedad en ambos autores. Es decir, la rivalidad que existe, o que nosotros normalmente decimos que existe, claro que no digo que sean el mismo autor, pero evidentemente hay puntos que están en común entre estos dos economistas. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos implica que la teoría general ha de ser leída e interpretada en un contexto de desempleo elevado. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que para Keynes la teoría general era un marco de estudio de cómo funciona la demanda. Luego las prescripciones que él hizo de política económica están totalmente viciadas por el contexto de desempleo total en el que se mueve Keynes, porque al año siguiente, cuando ya ve la recuperación, Keynes dice otra cosa, ¿no? Entonces, para Keynes un desempleo del 12,5% no justifica políticas de expansión de la demanda. Eso es muy importante. Por tanto, es posible que muchos keynesianos hayan generalizado políticas que Keynes no consideraba generales. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es un enlace muy importante que entre los austríacos y los keynesianos, probablemente los herederos de Keynes, generalizaron unas políticas. Hay que tener en cuenta que Keynes vivió en una época de gran desempleo y, ya para terminar, hay que también reivindicar la figura de Keynes, por ejemplo, en el famoso trabajo que tiene sobre cómo pagar la guerra, es decir, cómo financiar la guerra en Inglaterra, el esfuerzo bélico, sin inflación. Donde nos demuestra que también con un empleo similar a este, más o menos, pues dice, no, aquí hay que ahorrar, aquí hay que apostar por políticas de precios libres, etcétera, ¿no? Aunque, por supuesto, yo digo que hay diferencias pues, en el carácter que el Estado tiene y la posibilidad que tiene de hacer ciertas planificaciones. Bien, sin más, pues muchísimas gracias por su atención. Aquí tenéis la bibliografía. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, sobre todo a David, que creo que tiene que ir en Sí, vale, pues yo como te quiero hacer unas preguntas te las hago ahora. Primero, el marco de la teoría general no solo es un marco para hacer frente a las crisis transitorias, sino que es un marco teórico sobre cuál va a ser la evolución del capitalismo a largo plazo. Sí. Entonces, ahí puede haber una conexión con la escuela austríaca, pero en todo caso para hacer frente a la salida de una crisis transitoria, no para gestionar la evolución a largo plazo del capitalismo. Luego, dices que hay diferencias entre precios relativos y expectativas, pero bueno, al final las expectativas también son... Es decir, el argumento de Alkian sobre reinterpretando a Keynes es justamente
que los trabajadores no son conscientes de que su precio relativo sí se ha ajustado frente al de los demás y que, como creen que son ellos los únicos que se han ajustado y no el resto de precios, se resisten a ese ajuste. Es decir, que es una expectativa sobre el proceso de ajuste, sobre la senda de ajuste de precios relativos, con lo cual ahí hay una cierta conexión. Y bueno, te quería comentar algo más, pero se me ha olvidado. Bueno, básicamente esto. Bien, bueno, sí, sin duda hay muchas diferencias y el propio Keynes, él es, en muchos artículos incluso defiende que el Estado puede hacer ciertas planificaciones, lo cual Hayek pues totalmente lo rechazaba, ¿no? Así que estoy de acuerdo que la teoría general es un estudio de cómo se determina el gasto o cuáles son los determinantes del gasto, pues más o menos acertado, y también luego hay otras derivaciones, como muy bien has dicho, y no, en este punto efectivamente no tendrían nada que ver. Y luego, lo que he dicho de expectativas y precios relativos es que, si bien Hayek, por supuesto, también tiene en cuenta expectativas, para Keynes los precios relativos son totalmente secundarios, ¿no? Los precios tiene una teoría basada en el coste de producción y en los embotellamientos, y en ese sentido no lo tiene en cuenta. Lo que quería decir es que para Hayek lo más delicado es que pues la demanda no crezca demasiado, porque entonces eso hace que suban los precios de los bienes de consumo y eso paralizaría toda la expansión económica. Y sin embargo, lo que Keynes explica es, bueno, tiene que haber un continuo de demanda, no un exceso. Dice que Keynes acepta que tiene que haber como un flujo de gasto continuo y lo más importante es que los empresarios no se depriman y dejen de invertir. Pero sí, efectivamente hay muchas diferencias. David, yo te comentaría muchísimas cosas, pero como no hay tiempo, yo lo que Mañana. quiero es que vengas al instituto y esto lo hablemos más Vale. tranquilamente un par de horas. Sí, o sea, sí. esto tiene tanto jugo que no es para, Sí, no, claro. para contarlo aquí. Luego, Jorge, yo lamento ver este papel aquí porque es que no es nada nuevo y nada bueno. O sea, lo siento, pero es la misma historia de los orfebres otra vez. Si queréis cargaros la escuela austriaca, seguid así, porque vamos. A ver si alguien le dice directamente a Huerta y a Rothbard que macho, que estáis equivocados y no. Y en esto conecto con Ignacio. Tu presentación me ha parecido estupenda, pero al final no lo entiendo. O sea, porque lo de prohibir la reserva fraccionaria, que parece que es lo que dices, yo le he intentado explicar esto a muchas personas. La reserva fraccionaria y el descalce de plazos no son lo mismo ni son equivalentes. Pueden existir una sin la otra. Y de hecho, en esta crisis la reserva fraccionaria no ha sido el problema, ha sido el descalce de plazos en la banca a la sombra. Hay cosas que has dicho esenciales como el error de enfatizar lo jurídico y evitar lo económico. Yo añadiría una cosa más, olvidar lo financiero. Has dicho una frase clave, cambio en la composición relativa de los mercados de crédito. Eso es lo que pasa. No es que la gente atesore dinero, es que recompone su cartera de inversiones a inversiones más a corto plazo y con menos riesgo. Vamos, que entonces que no me casa porque quieres prohibirla, si es que quieres hacer una concesión ahí rara como han hecho muchos otros antes. No se trata de eso, sino de, partiendo de su marco analítico de que ese contrato es imposible, es decir, el contrato de depósito que se presta es un contrato imposible. No. Vamos, hasta a Juan Ramón, que lo tiene al lado en la discusión con Bagú el año pasado, dijo, vale, aceptemos que el depósito a la vista no es el depósito a la vista, que es el contrato que actualmente se hace. Es decir, si esa figura contractual está cubierta al 100%, y de hecho es que con 10 minutos no da tiempo, al plantear el análisis desde los depósitos y otros medios de pago como activos para los clientes, los activos tienen diferentes grados sobre el que estás dispuesto a perder la disponibilidad. Es decir, ahí es donde se reduce el descalce de plazos. ¿Por qué? Y ahí es por lo que lo planteo de el caso de la reserva fraccionaria como el más extremo. ¿Por qué? Porque es un contrato que se firma sin perder la disponibilidad, pero se presta. Es decir, jurídicamente es una cosa, y partiendo de que sí que la figura jurídica está ahí, vale, pero la cuestión a lo que quiero ir es que si no es imponer el coeficiente del 100%, sino sobre todo decirle a la gente del 100%, vale, acepto vuestra premisa, pero no es suficiente. Acepto vuestra premisa, sí, borramos ese contrato ya no existe, el depósito a la vista no se puede prestar, pero aún así no podéis explicar por qué se puede seguir generando ciclo. Sí, pues que, de nuevo, estamos con la cosa terminológica de que si el depósito a la vista es un préstamo o no es un préstamo. En la práctica, que es lo que importa al final, es un préstamo. Eso de que no ha renunciado a la disponibilidad es mentira. Ha renunciado a la disponibilidad. Entonces no hay ningún tipo de imposibilidad. Además, la imposibilidad debe ser total. No hay que fijarse solo en la parte del balance del blanco, pasivos a la vista
reservas monetarias, sino hay que ver todo el balance y ver que el banco tiene otra serie de bienes líquidos que puede vender muy deprisa, realizarlos. Es decir, que no es incumplible para nada. Bueno, Yo diría, si es un contrato de depósito y no ha renunciado a la disponibilidad, no es un tema de imposibilidad, es un tema de fraude contractual. Pero ya no es un depósito bancario como se usa actualmente. pero es lo que tú firmas. Es lo que tú firmas un depósito a la vista. Tú firmas abrir una cosa que se llama cuenta corriente, en la que la palabra depósito no existe. La palabra depósito a la vista se la han inventado los teóricos. Tú lo que estás haciendo es ingresos y salidas de una cuenta corriente o de una cuenta ahorro. Y si no, léetelo. Y cuando... No, sí, en la cuenta de ahorro sí se especifica que no pierdes la disponibilidad en ningún momento. Eso quiere decir que puedes disponer de ello cuando No, eso quiere decir quieras. que en cualquier momento tu dinero está disponible para ti. Y lo está. No. ¿Sí? Inténtalo. O sea, si no lo está, el banco está incumpliendo el contrato. Pero lo incumplirá en el momento que no te pague cuando se lo reclames. Se me ha olvidado lo que le iba a contestar antes a Paco. No, que básicamente, bueno, es decir, ¿por qué seguir insistiendo en la reserva fraccionaria? No, Esa era la pregunta. No, la cuestión es sobre todo el hecho de no estoy insistiendo en eso, sino si queréis, lo aceptamos, pero no es suficiente. O sea, básicamente, sobre todo Se llevarían un sorpresón al ver que, No, por ahí eso- va, si con lo vuestro sigue habiendo ciclo. el problema de solo 10 minutos es que no he podido meterme un poco con el debate entre la currency y la banking school, que es básicamente, vamos a volver a cometer el mismo error. Es decir, después imaginemos que se consigue el coeficiente del 100%. Cuando venga el siguiente ciclo, se acabó. O sea, se acabó. Ya no nos va a escuchar nadie. ¿Por qué? Porque no se soluciona el problema. Bueno, te dirían que hay que prohibir, que hay que imponer un depósito a la vista, sobre todo en instrumento de deuda a muy corto plazo. Bueno, ¿más preguntas? Para Ignacio también. Has mencionado como causa de este desfase de la reserva fraccionaria y tal, el plazo de ahorro y el plazo de inversión. Pero también hay la gente cuando para sus ahorros le ofrecen algo mejor, surge otro banco, otra empresa, otra oportunidad que es mejor que la que tenía, también puede pensar voy a cambiar mis ahorros a esta otra empresa. Y ese plazo puede ser mucho más corto que el plazo de ahorro. Sí, pero ahí acepta en el contrato pagar una sanción. Es decir, si yo me comprometo con el banco a tener unos fondos inmovilizados, también están las condiciones de si quiero retirarme de ahí tengo que pagar. Claro, entonces eso no sería una cuenta tipo No, porque eso ya está depósito a la vista. eso ya está tipificado en el contrato. Sí. Vale, pues entonces, como estamos fuera de tiempo, si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos.